Bueno chicos, comenzando con los contenidos de Administración de la Operación Gastronómica en este semestre primavera 2020, un poquito extraño a los diferentes a los otros semestres por las razones que ya todos conocemos. Eh, Vamos a seguir hablando de lo que es la empresa, ¿ya? Y primero que nada, dejar determinado qué es una empresa o una organización, como hablábamos ayer. Antes de definir una empresa o organización, es importante que comprendamos la definición de dos conceptos, el lucro y el concepto sistémico. Ayer hablamos del lucro también. ¿Qué es el lucro? El lucro es el enriquecimiento de los dueños. Lo anterior no tiene relación con la planilla de sueldos con la que cuenta la empresa, es decir, si una organización no tiene fines de lucro, de igual forma su gerente puede tener un sueldo, ¿no es cierto? Y esto es en el caso de que el gerente sea un colaborador y no un dueño. Una empresa sin fines de lucro gana dinero, pero lo reinvierte y por eso gozan de un beneficio tributario, ¿ya? El concepto sistémico es que la empresa no es un ente independiente del entorno al cual pertenece, por tanto tiene la obligación de reaccionar a las señales que su entorno le genera. El concepto sistémico se refiere a la interacción constante entre la empresa y su entorno. Se divide en un sistema abierto y un sistema cerrado, siendo este último cuando la empresa no interactúa con su entorno. Entendiendo ambos conceptos podemos definir una empresa y organización. Cuando yo hablo de sistema abierto es porque hay factores externos, tanto macroeconómicos como microeconómicos, que van a afectar a la empresa. Cuando hablo de macroeconómicos son los efectos que no puede controlar la empresa, ¿ya? Por ejemplo, políticas de un país, situaciones económicas de la economía nacional, efectos que pueda crear la naturaleza, lo mismo que estamos viviendo ahora con la pandemia, un terremoto, etcétera. Y cuando hablamos de microentorno, ahí sí hablamos de los factores que pueden ser afectados por las cosas que están relacionadas con la empresa directamente, como son los proveedores, los clientes, etcétera. ¿Ya? Organización. Para comenzar a definir este concepto utilizaremos el ejemplo de una institución que todos conocemos, ¿ya? Adivinen cuál es. Y se define como una institución sin fines de lucro dedicada a la rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora, al mejoramiento de su calidad de vida y al desarrollo de sus capacidades para lograr una inclusión en la sociedad. Entregamos un servicio de calidad a nuestros usuarios y valoramos el importante rol de sus familias en su proceso de rehabilitación. Y promovemos la visibilidad y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Ya? Bueno, ¿a qué institución se refiere? Como puedes ver, esta es una organización sin fines de lucro, ya que su fin es generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Ya? ¿A cuál creen ustedes que se refiere? La Teletón, exactamente. ¿Ya? Para profundizar sobre estos temas, ¿ya? Pueden leer uno de los libros que está en su bibliografía virtual de la asignatura, o sea, está en la plataforma, y pueden ver, si desean, estos temas en mayor profundidad y en mayor definición en el libro. ¿Ya? ¿Qué es una organización? Como hablábamos ayer, o qué es una empresa. Es un grupo de personas que trabajan en conjunto para crear un valor agregado. En organizaciones lucrativas, dicho valor agregado se traduce en utilidades. En organizaciones no lucrativas, como las caritativas, puede ser la satisfacción de las necesidades. Las universidades también crean valor agregado mediante la generación y difusión del conocimiento y la prestación de servicios como a la comunidad o sociedad. ¿Ya? Como lo hablábamos ayer, las organizaciones lucrativas en el fondo lo que buscan es que el dueño de la empresa, ya sea grande, pequeña o mediana, obtenga una rentabilidad por los servicios o productos que ésta haga. Y en el caso de las no lucrativas es perpetuar su funcionamiento y mejoramiento de las necesidades que ellos estipulan en su declaración, que son las que quieren satisfacer. ¿Qué es una empresa? Una empresa, en cuanto a las definiciones más generales que podemos encontrar, es una unidad económica social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos
cuyo objetivo es la obtención de utilidades mediante su participación en el mercado de bienes y servicios. Para ello, hace uso de los factores productivos, trabajo, tierra y capital. Por tierra se entiende no solo la tierra agrícola, sino que también la tierra urbanizada, los recursos mineros, los recursos naturales en general. Por capital se entiende el conjunto de recursos producidos por la mano del hombre que se necesitan para fabricar bienes y servicios, la maquinaria o las instalaciones industriales, por ejemplo. Y por trabajo se entiende la actividad humana, tanto física como intelectual. También podemos definir como una unidad económica social, es decir, una empresa dedicada a actividades industriales, mercantiles, de prestación de servicios, con fines lucrativos. En esta se da la transformación de recursos, existen objetivos y fines definidos, recursos o factores de producción, y sus objetivos principales son rentabilidad, es decir, la generación de ganancias, el crecimiento, es decir, la capacidad que tienen para producir, ¿no es cierto?, o entregar un servicio, y la supervivencia, y esto quiere decir la permanencia en el tiempo de esta industria, ¿ya? Entonces, ¿por qué la empresa se define como una unidad social? ¿Ya? Porque hasta aquí hemos hablado de la parte económica. Porque aparte de su rentabilidad, genera una contribución a la sociedad o al medio ambiente, dependiendo del tipo de empresa. Por ejemplo, cuando Coca-Cola construye canchas de fútbol, las que generan un beneficio a un segmento de la población que no cuenta con recursos propios para tal efecto. ¿Ya? Por si no lo sabían, Coca-Cola siempre hace eso porque así llena de publicidad, ¿no es cierto?, y de instancias de marketing los lugares que dona. Es como una por otra, ¿ya? La clasificación de las empresas, ¿ya? Hoy en día existen diversos tipos de empresas, lo que obliga a clasificarlas adecuadamente para poder estudiarlas de mejor forma. Para este fin, se sugiere la clasificación que usa el Servicio de Impuestos Internos o la de la SOFOFA, que es la Sociedad de Fomento Fabril, que son organismos calificados para clasificar adecuadamente las empresas en Chile bajo los mismos criterios a lo largo del territorio nacional. ¿Ya? Aquí no estamos saliendo un poquito de lo que es las clasificaciones de literatura, sino que estamos hablando de clasificaciones que se utilizan en Chile de forma formal. ¿Ya? La clasificación de las empresas varía de acuerdo a su tamaño o magnitud, su giro o actividad, el sector económico al cual pertenecen, el origen de su capital, su constitución jurídica, el ámbito de actividades locales y el destino de los beneficios. O sea, todas y cada una de las cosas que mencioné es una forma de clasificación de la empresa. ¿Ya? Para ello podemos clasificarlas en destino de los beneficios, o sea, a quién van los beneficios, la constitución jurídica, cómo se formó legalmente esa empresa, el origen del capital, ese es medio extenso, así que lo voy a dejar así nomás, el sector económico al que pertenece, primario, secundario, terciario, el ámbito de actividades locales, ¿ya? Ahí podemos hablar de urbanidad, de ruralidad, el tamaño, si es pequeña, mediana o grande empresa, ¿no es cierto?, y la actividad o giro al cual se dedica, ¿ya? Cuando ustedes tengan sus propias empresas, ojalá el día de mañana se van a fijar que les van a pedir que definan el giro al cual se dedican, ¿ya? Y esa es otra forma de irlas clasificando. Por ejemplo, clasificación según destino de los beneficios. Empresas con fines de lucro, que son empresas que tienen por objetivo generar ganancias económicas. Y aquí tenemos algunos ejemplos como Nestlé, Kraft, Coca-Cola o Rational. Empresas sin fines de lucro, que son empresas que tienen por el objetivo el bien común y la ayuda social. Y aquí tenemos, por ejemplo, Un Techo para Chile, la Fundación CONIN, que es la Cooperadora para la Nutrición Infantil, Aldeas Infantiles SOS, o la Fundación Gente de la Calle, que ayuda, ¿no es cierto?, a la gente que está en situación de calle. Clasificación según su constitución jurídica. Y aquí tenemos la EIRL, que la vamos a ver más en profundidad cuando avancemos un poquito en la materia, pero por ahora, para que entiendan, es una empresa individual de responsabilidad limitada con un RUT y patrimonio propio distinto de sus dueños. Cuando lo veamos después yo les voy a explicar la importancia de eso.
Sociedad de responsabilidad limitada, que es una empresa donde los socios responden por el monto de capital aportado a la sociedad y en forma limitada a ese aporte. ¿A qué se refiere con eso? Entre los 3, 4, 5 socios colocaron una cantidad determinada de dinero, ¿no es cierto? Uno colocó 1 millón, otro colocó 2 millones, otro colocó 3 millones, y la responsabilidad de cada uno va a estar determinada por cuánta plata puso, ¿ya? Sociedades en comandita, que son empresas conformadas por socios comandatarios que aportan el capital, y los socios gestores o administradores de la sociedad. Esto significa que hay socios que colocaron el dinero pero no participan de la gestión de la empresa, y hay otros socios que a lo mejor no colocaron dinero o colocaron una cantidad mucho menor, y ellos son los encargados de la dirección de la empresa. Sociedad en comandita por acciones son empresas constituidas por un capital dividido en cupones o acciones provistas por socios, las cuales no figuran en la escritura. Y eso ya es un poco más complejo, y ahí hablamos de las sociedades anónimas, ¿no es cierto? Y las sociedades que tasan sus capitales en el mercado accionario, ¿ya? Eso es bastante más complejo, pero no tiene mayor relevancia para lo que vamos a ver en el curso, puesto de que es muy difícil que una empresa del rubro gastronómico, no es imposible, pero es muy difícil que funcione en la bolsa, ¿ya? Ahí vienen las sociedades anónimas abiertas, ¿no es cierto? Que es la empresa conformada por acciones que se transan públicamente en la bolsa, que era lo que les explicaba recién. La sociedad anónima cerrada, que son empresas conformadas por acciones, pero que no se transan públicamente en la bolsa. Y las sociedades en cooperativa, que son empresas conformadas por los trabajadores que aportan solamente su trabajo, ¿ya? Eso no quiere decir que no les paguen, pero tienen participación en las ganancias de la empresa, ¿ya? No piensen que por trabajar en una sociedad cooperativa no me van a pagar. No, si me pagan mi sueldo, pero si la empresa tiene ganancias, esas ganancias se reparten entre los socios de la cooperativa, ¿ya? Clasificación según el origen del capital. Tenemos las empresas públicas, que son empresas estatales, porque su capital proviene de las platas del Estado, ¿ya? Empresas privadas, porque son empresas conformadas con capitales de particulares, es decir, fueron personas particulares las que colocaron el dinero para conformarlas. Y las empresas mixtas, que son empresas que esto viene de los dos lados, viene tanto del Estado como de los particulares, ¿ya? Clasificación según el sector económico. Tenemos las empresas del sector primario, ¿ya? Que son las empresas que extraen recursos naturales o materias primas directamente de la tierra sin procesar. Las empresas del sector secundario, que son las empresas que se dedican a la conversión de materias primas o productos en proceso de transformación para realizar productos terminados, ¿ya? Las empresas del sector terciario, que son las empresas que se relacionan con los servicios y el comercio. Y las empresas del sector cuaternario, que antes estaban consideradas dentro del sector terciario, pero hay literatura que la pasa al cuaternario, que son las empresas que se relacionan con las telecomunicaciones y la informática. La clasificación según el ámbito de las actividades locales. Tenemos empresas locales, provinciales, regionales, nacionales, multinacionales. En el fondo es donde el ámbito de esta empresa tiene su acción, ¿ya? Por ejemplo, si están no solamente en una ciudad, es local. Si tienen toda la provincia, es provincial, y así sucesivamente hasta llegar a las multinacionales, que son internacionales, que tienen su acción empresarial en distintos países. La clasificación según tamaño o magnitud. Tenemos las microempresas, las pequeñas empresas, la mediana empresa y la gran empresa. Como pueden ver, se clasifican según la cantidad de empleados que estos tengan, ¿no es cierto? Empresas de 1 a 5 trabajadores que vendan una cantidad de UF mensuales no superior a 2.400 son microempresas. Después entre 6 y 50 que vendan entre 2.400 y 25.000 UF son pequeñas empresas. La mediana de 50 a 400 trabajadores y con un rango de venta entre 25.000 y 100.000 UF al año, mediana empresa. Y finalmente las grandes empresas con más de 400 trabajadores y cuyas ventas superan las 100.000 UFs, ¿ya? Clasificación según su actividad y giro. Y aquí me van a esperar un poquito, voy a cortar el video, voy a reabrir otro para que podamos seguir, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan hasta ahora, aprovechen de hacérmela en este momento.